Bienvenidos a Comics vs Charros, espacio donde les enseñaremos a preparar unas ricas galletas. ¿O no? Mejor no. Espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular, y si queda tiempo hablaremos de charrería. Yo soy Jim, su anfitrión, y en esta ocasión hablaremos sobre líderes de equipo. Líderes de campo, no mentores como Charles Xavier de los X-Men, que a pesar de ser el líder, no está en campo con ellos, y no gobernantes como Namor o Aquaman, que son los reyes de la Atlántida, o Black Panther, que es el rey de Wakanda. Este tipo de personajes. No, nos vamos a centrar más en líderes de equipo. Para poner un contexto, sería lo que hace el Capitán América en Avengers 1. En el momento en que se reúnen los 6 protagonistas, y Iron Man le dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El Capi a cada uno le da una indicación. A Thor que controle el portal utilizando los rayos, a Tony que no deje salir nadie del perímetro, a Hawkeye que esté en una posición elevada y encuentre patrones para poder hacer el mayor daño posible. Él y Natasha se van a quedar en tierra tratando de ayudar a civiles y conteniendo la invasión. Y por último, la famosa escena donde le indica a Hulk que aplaste. Eh, es muy común que todos los protagonistas de cómic lleguen a liderar algún equipo. Por ejemplo, Thor, a pesar de ser uno de los 3 importantes de Avengers, no suele ser el líder, pero en su propio cómic se vuelve líder de la Liga de los Reinos, que son un grupo de distintas razas que se enfrentan para evitar que Malekith siga creando destrozos. Entonces Thor acaba siendo líder. Tienes a Peter Parker de Spider-Man, que en el primer evento de Spider-Verse acaba liderando a otras versiones de Spider-Man, ya que él es el único que ha vencido a Morlun. También cuando se reúnen principalmente en el cómic de Spider-Man, tanto Punisher como Daredevil, Peter acaba siendo una especie de líder, ya que tiene que mediar entre la justicia absoluta que profesa Punisher de acabar de ser el juez y el verdugo, y por otro lado mediar con Daredevil, que él cree más en las leyes y llevar a juicio a los criminales. Entonces Peter acaba siendo una especie de líder del equipo, pero hay unos que sí tienen ese rol más marcado y que históricamente lo han desempeñado. Entonces, empezando con Marvel, y el primer equipo de superhéroes que tuvo Marvel fueron los Cuatro Fantásticos. Aquí el líder es Reed Richards, y si bien no es tan líder de campo en cuestión de estrategia y demás, sí es el líder en función de lo que busca como tal el equipo. Los Cuatro Fantásticos, a pesar de ser un equipo de héroes, no está tan clavado con esto de tener criminales o de tener grandes planes. Por lo general, su idea y su motor son las aventuras científicas, que se acaban enfrentando con distintos seres como el Doctor Doom o Galactus, pues ya es más circunstancial. Entonces, Reed creo que cumple con esta característica de líder, pero de forma particular, ya que siempre está buscando llevarlos por el camino de la ciencia, o no tanto en ver quién crea qué estrategia o cómo vencen al villano. Y a veces en los Cuatro Fantásticos, cuando Reed y Sue se toman unas vacaciones, invitan a T'Challa como sustituto. Entonces Black Panther también se ha visto liderando a los Cuatro Fantásticos. Ahora, el otro gran equipo de Marvel, digamos que principalmente son tres: los Cuatro Fantásticos, estos segundos que son los Avengers y los X-Men. De ahí hay muchos derivados o grupos que no han tenido tanta fuerza. En los Avengers el líder indiscutible suele ser el Capitán América. Y el Capitán América ya lideraba desde casi sus primeros números, cuando salían en equipo con los invasores o el escuadrón de ganadores. Siempre ha tenido esta cualidad de ser muy táctico, y aparte lo que simboliza moralmente de nunca rendirse, de seguir adelante, de tratar de hacer lo correcto, y principalmente de defender al débil y no
únicamente de forma bélica, sino el mensaje es que fue a Europa a defender a los países que ya habían sido invadidos por este caso el bully que sería Alemania. Entonces siempre ha tenido este rol y en Marvel principalmente es el héroe al que todos aspiran a ser y al que todos respetan. Hay personajes como Wolverine que suelen ser muy rudos y que a sus mismos líderes de equipo como Cyclops desprecian, pero siempre respetan al Capi. Está Punisher, que de todos los héroes encapuchados considera a la mayoría un chiste por cómo hacen las cosas, pero al Capi le tiene mucho respeto. Y ahí otro detalle curioso es que el Capi básicamente no solo es líder de la parte heroica, también la parte civil, bueno, no civil, la parte sin poderes, que en este caso en Marvel está representada por Shield, que es esta fuerza global que se dedica a mantener en paz al mundo libre. Su líder, que es Nick Fury, confía ciegamente en el Capi, ya que ambos fueron compañeros de armas en la Segunda Guerra Mundial. Hay un cómic del Winter Soldier donde hieren al Capi, y no es cierto, donde hieren a Nick Fury y se aparece el Capi y como que todos se cuestionan qué hace ahí. Ya el Capi le dice que en caso de que Nick Fury salga lastimado, al primero que avisan es al Capi, ¿no? Para mantener en orden las cosas. Hay otra mención de los personajes que llegan a liderar los Avengers. Está Wasp. Si bien en el mainstream no ha sido bien tratada, principalmente en el MCU, pasando a ser, bueno, la Wasp original apareció en El Hombre Hormiga 2, y la que aparece es una versión ahí híbrida que es hija de Pym y la Wasp original. Pero en los cómics Wasp estuvo ahí desde el primer número de los Avengers. Ahí comentario aparte, el Capi apareció como en el tercer número, lo trajeron de forma magistral, ya que si bien la continuidad del Capi en las historietas continuó en los 40, 50, en los 60 le hacen ahí un cambio. Te dicen que el Capi original desapareció en una misión en la Segunda Guerra Mundial, fue a dar al hielo. Él tenía entendido que Bucky había muerto en acción, sin embargo luego lo regresan, pero el Capi pasó mucho tiempo en hielo, lo encuentran los Avengers y hacen un retcon de decirte que hubo varios experimentos de super soldado que suplantaron su lugar, pero el Capi original fue el que se reunió con los Avengers. Entonces ahí ese giro fue lo que hizo que los Avengers se volvieran una fuerza también en ventas y que el cómic durara por tantos años y haya crecido a ser ya un referente de la cultura popular luego de las películas. Entonces originalmente estaba liderado por, bueno, no había un líder fijo, luego el Capi acabó cumpliendo este lugar y Wasp mucho tiempo pasó a ser una especie de personaje secundario, pero hubo autores que la rescataron y le dieron su lugar después de tanto tiempo como miembro de los Avengers. Pasó a ser líder por un tiempo y de ahí otro de los que han liderado los Avengers está Hawkeye, pero él fue más líder de los West Coast. Eh, los Avengers principalmente tienen su base en Nueva York, entonces están en la costa este casi todo el tiempo, pero para diversificar al equipo y para crear otra línea y vender, crearon los Avengers de la costa oeste que estaban liderados ahí por Hawkeye. Esto es curioso ya que Hawkeye tenía este factor tipo Wolverine, tipo Rafael de las Tortugas Ninja, que era el rebelde del grupo. Entonces es curioso que le hayan dado este papel de líder, porque muchas veces chocaba con el Capi porque iba a hacer las cosas a su manera. Y este liderazgo de Hawkeye fue explotado posteriormente para hacerlo líder de los Thunderbolts, de los cuales hablaremos más adelante. Otros Vengadores han sido líderes ahí por pequeños lapsos de tiempo, el Black Panther, Hank Pym, pero la que llama la atención es Mrs. Marvel, que luego fue la Capitana Marvel. Ahí es curioso cómo llegó a liderar al equipo, ya que
Durante la guerra civil hubo dos equipos de Avengers, los que estaban con el Capi, los que estaban con Iron Man. Y si bien el Capi dirigía tácticamente a su equipo, Iron Man se encargaba más de cuestiones administrativas y un liderazgo más global. Y su líder de campo era la Capitana Marvel. Ya posteriormente ya tuvo, si no me equivoco, los Ultimates y otros equipos en donde ella ha liderado y ya le dieron más peso y fuerza a ese personaje. Ya el tercer gran equipo de superhéroes, bueno, no, antes de pasar a los X-Men hay una mención a los Defenders, que también es otro grupo de Marvel, que estaba conformado por el Doctor Strange, Hulk, Namor y Silver Surfer, que es básicamente es un grupo de personajes B, por decirlo de algún punto, o que no estaban tanto en el mainstream fuera de Hulk y no tenían tal cual una figura de liderazgo, aunque el más sensato de ellos era pues el Doctor Strange. De ahí sí pasando a los X-Men, el líder claro del equipo siempre fue Cyclops. Desde sus primeras apariciones fue el primer estudiante de Javier y era el que estaba entrenado para liderarlos. Se supone que es un tipo muy táctico y que siempre tiene planes y combinaciones y estrategias, pero con el paso de los años el liderazgo ha recaído en distintos personajes. Jean en su momento también fue líder. Wolverine cuando se divide entre Cyclops y Wolverine el liderazgo y para dónde iba a ir las cosas, que Cyclops hace una especie de régimen más militar y Wolverine quiere mantener la escuela, Wolverine se vuelve líder. Básicamente esa escuela se la acaban heredando a Kitty, que ahí es interesante que sea uno de los últimos líderes que han tenido, ya que Kitty ha sido de los pocos personajes en las historietas que han evolucionado. Kitty llegó como una adolescente a los X-Men, era la hermanita pequeña de todos, a la que no querían tanto exponer a las misiones, pero le iban entrenando. De ahí pasó a ser más interesante conforme fue creciendo. Tenía ahí un dilema raro con Colossus, ya que ella era menor de edad y Colossus era ya un adulto, por decirlo así, le llevaba unos par de años, entonces que hubiera atracción entre ellos pues era ahí bastante prohibido. Y también tuvo sus aventuras como agente de Shield y ha ido evolucionando para ser una mujer fuerte que ahora lidera a los X-Men y no es mala líder, es menos ortodoxa que Cyclops, pero resuelve las cosas. También ha habido equipos más pequeños como el que lideró Rogue, que era una especie de fuerzas especiales, pero sin ser tan extremo. O en su momento, ya cuando eran tantos X-Men, originalmente los cinco que eran Cíclope, Jean, Ángel, Bestia y Iceman, digamos que se gradúan. Entonces llegan nuevos como son Wolverine, Nightcrawler y Colossus. Algunos se quedaron como Cyclops y siguió liderando ese equipo, pero cuando unen a los viejos y a los nuevos se dividen en dos equipos que son el equipo azul y el equipo dorado. El azul lo lidera Cíclope y el dorado lo lidera Storm, que también suele tomar este papel de líder de equipo. De otras agrupaciones que se han derivado de los X-Men están los nuevos mutantes, que eran alumnos más jóvenes que tratando de revitalizar la franquicia, eh, acaban siendo liderados por Cable, que es un hijo de Cíclope que fue criado en el futuro, que como la profecía dice que va a vencer a Apocalipsis, Apocalipsis le puso un virus, por eso tiene el brazo de metal. Aparece en Deadpool 2, pero ahí con un origen distinto. Entonces Cable originalmente lideraba a estos nuevos mutantes que se acabó convirtiendo en X-Force. Y era más un grupo como ahí militar más extremo. Y irónicamente, bueno, no irónicamente, posteriormente X-Force, el nombre lo retoman para un equipo liderado por Wolverine, que estaba diseñado para hacer como los Black Ops de los X-Men, mientras Cíclope lideraba al equipo y trataba de dar esta cara amistosa al mundo de que
mutantes y humanos podían vivir en paz, Wolverine lideraba a los X-Force, que hacía el trabajo sucio de los X-Men. Y él era el líder de ese equipo, eran unos X-Men más brutales. Es una historia muy interesante que recomiendo leer. Y aparte, ahí el desenlace de estos X-Men acaba entre Second Comic y Messiah Complex, que son historias muy, muy interesantes de X-Men, que no son tan viejas, que valen mucho la pena leer. Y el otro equipo de X-Men es X Factor. Acá originalmente eran como agentes de mutantes, pero contratados por el gobierno para tener cierto equilibrio, y lo lideraba el hermano de Cíclope, que era Havok. Luego los X-Men originales pasaron a ser X Factor, entonces lo lideraba Cíclope. Y ahí la última eh, encarnación de este grupo acabó siendo liderada por el Hombre Múltiple, que ya eran una especie de agencia de investigación y trataron de darle este tono como más detectivesca, pero no pegó tanto el cómic. Ya fuera de estos tres grandes equipos y tal vez Defenders ahí con una mención honorífica, hay otros agrupaciones en Marvel, que están los Champions, que originalmente tenían a personajes como Iceman, como Hulk, como Hércules, pero retomaron ese nombre de franquicia y lanzaron un equipo con héroes adolescentes como son Miles Morales, que es el Spider-Man Ultimate, como Kamala Khan, que es Mrs. Marvel, con Amadeus Cho, que es una versión nueva de Hulk. Entonces, a pesar de ser personajes que estaban protagonizando sus propias series, se ponen de acuerdo y eligen como líder a Kamala Khan, a Mrs. Marvel, que su historia es muy curiosa. Ella era muy fan de los héroes, principalmente de la Capitana Marvel. Entonces, cuando pasa lo de los inhumanos, que muchos adquieren poderes, esto más derivado porque Marvel no tenía las licencias de los X-Men. Entonces, en vez de crear más personajes, deciden, en lugar de crear más mutantes que indirectamente iban a ser licencias que podían explotar los de Fox, deciden crear muchos inhumanos, y una de ellas es Kamala Khan, que creo que acabó siendo la más rescatable. Entonces pasó de ser muy fan, que hasta escribía fanfics y estaba obsesionada con ellos, pasó a ser una heroína más. Tiene un bagaje de ser musulmana pakistaní radicada en Estados Unidos. Entonces es diversidad bien hecha porque tiene su propia personalidad y es un personaje muy interesante, tiene muy definidos sus valores de heroísmo y aparte es muy divertida de leer. Otro equipo de adolescentes son los Runaways, que ahí son un grupo de héroes que se conocen de manera circunstancial. Todos son hijos de villanos, entonces sus papás se reunían y tenían un gran plan, pero los niños, bueno, los adolescentes, al darse cuenta deciden fugarse, por eso el nombre de Runaways. Y la que los lidera es Nico Minoru, que tiene ahí un artilugio mágico que le permite conjurar poderosos hechizos dependiendo de las frases que diga, y ella acaba siendo la líder de campo de este equipo. Y otro grupo adolescente son los Young Avengers, que son versiones ahí, digamos que adolescentes, un poco copias de ciertos Avengers. Está por ejemplo la chica Hawkeye, que emula a Clint Barton, pero ella se llama Kate Bishop y también es una gran arquera. Está este Patriot, que tenía una especie de suero también de super soldado, pero no específicamente el de Steve. Estaba Stan Wiccan, que tiene poderes también como de magia del caos, similares a Scarlet Witch. Y estaba un corredor, no recuerdo su nombre, similar a Quicksilver. Ya luego se descubre que son una especie de hijos de Scarlet Witch, de que los tuvo con visión cuando alteró la realidad, pero luego los desapareció. Entonces de algún modo sobrevivieron, son ellos dos. Está Hulkling, que es un príncipe Skrull, que aunque no tiene mucha relación con Hulk por el físico, tiene ese nombre. Está la hija de Ant-Man, que también puede cambiar de tamaño, hacerse grande. Entonces
al hacer esta versión de Young Avengers, que es similar a lo que hacen en DC, por ejemplo con Young Justice o los Jóvenes Titanes. Acá el líder fue Patriot, respetando lo de los Avengers, donde el líder es el Capi. Un grupo muy particular son los Thunderbolts. La historia de los Thunderbolts es que en algún momento desaparecen todos los héroes de la Tierra, entonces el Barón Zemo, que es el líder de este equipo, que es hijo de un villano del Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba listo para atacar a los Avengers. Él en sus planes, por lo general, un equipo de villanos de serie B, por decirlo así, ya juntos sí se hacen una fuerza a respetar para poder vencer a los Avengers, y su agrupación suele llamarse los Amos del Mal. Entonces ya tenía reunido a una nueva iteración de los Amos del Mal y iba a atacar a los Avengers, pero como desaparecen, cambia sus planes y decide crear unos héroes ficticios dentro de la realidad que son los cómics, y busca ganarse el respeto del público para luego gobernarlos y dominarlos. Pero ya llega un punto tal en que hacen tantas actividades heroicas que se empiezan a convencer de que es lo correcto. Entonces muchos de ellos navegan entre seguir siendo villanos o ya dedicarse 100% a ser héroes. Y ahí mucho tiempo los lideró el Barón Zemo. Cuando se descubren, Zemo básicamente decide seguir siendo un villano. Hawkeye toma el lugar de líder, ya que Hawkeye originalmente era un villano, era una especie de ladrón mercenario, que el Cap y otros Avengers deciden darle cabida en su equipo para que se reforme. Entonces Hawkeye quiere darle esta oportunidad a los Thunderbolts, y en la última encarnación de Thunderbolts, que recuperaban a los originales, el líder fue Bucky, que también buscaba su apoyo ahí para ciertas labores. Entonces Bucky también fue líder de los Thunderbolts. Hay una interacción anterior que realmente es un cómic pésimo, donde el líder era Red Hulk, que como personaje no me gusta nada. Está involucrado Punisher, que no tiene sentido como personaje dentro de un equipo. Estaba Elektra, que tampoco tiene mucho sentido. Estaba Deadpool. Entonces estos Thunderbolts eran como una especie de mezcla en licuadora de ingredientes que parecía que iban a funcionar, pero al final te quedó ahí un licuado espantoso y difícil de saborear. Ya casi por último, ahí quedan unos cuantos equipos. Están los Guardianes del Universo, que llegaron al mainstream gracias a las películas, pero los Guardianes originales era una historia alternativa donde en el siglo 30, una cosa así, los marcianos habían invadido casi todo el sistema solar y otros países y otros planetas, uno de ellos la Tierra. Entonces por cuestiones del destino, un héroe de la continuidad normal, que es que en ese futuro se vuelve en mayor victoria, lidera un grupo de forajidos que intentan vencer a este imperio. Eso nunca llegó al mainstream y eran casi series limitadas, pero la interacción que todos conocemos con los Guardianes de la Galaxia tienen como líder a Star-Lord. Star-Lord originalmente era un astronauta que se pierde en el espacio por saber, bueno, su madre le contó que él descendía de alienígenas, entonces pues se vuelve astronauta y al buscar a su padre acaba perdiéndose en el espacio y tiene ciertas aventuras. Luego lo retoman para los Guardianes de la Galaxia, donde él se vuelve líder, porque todos los equipos de aliens donde te haya un humano, el humano acaba siendo el líder, lo cual es un cliché. Pero bueno, aquí lo curioso es que Star-Lord no tenía la misma personalidad que en las películas, poco a poco se la han ido dando en los cómics. Y a pesar de ser un líder como moral y espiritual, aquí el liderazgo no es tan táctico, porque muchas veces lo táctico recae sobre el Rocket Raccoon. Entonces, a pesar de él dar la línea de a quién van a ayudar y qué misiones van a aceptar y mantener este liderazgo, se respalda mucho en Raccoon para los planes ya más elaborados.
También están los Midnight Suns, que suele ser un grupo de personajes que se enfrenta a Drácula. Y ahí es curioso porque a veces los lidera Blade, el cazavampiros, y a veces un poco el Doctor Strange. Y eh, ya dentro de los villanos que han sido líderes de campo, quiero resaltar un poco a Mystique, la de los X-Men, que si bien en las películas están dado la idea de que están muy relacionada con los X-Men, realmente para los X-Men siempre es una villana, y una villana de armas tomar y con la que suelen no acercarse mucho. Lo más personal que hay es que es madre de Nightcrawler. Si bien ha estado en algunos equipos de X-Men, suelen no confiar mucho en ella y tratar de separarla. Pero en su momento fue la líder de Freedom Force, que era otro grupo gubernamental que buscaba tener estos mutantes trabajando para ellos, pero también los usaban para contrarrestar ciertas amenazas mutantes. Otro personaje que ha sido líder de equipos de villanos es el Doctor Octopus, que él fue el que reunió principalmente a los seis siniestros, que también es muy curioso porque por lo general los héroes se unen en equipos para vencer a un villano, pero Spider-Man y del lado de DC Flash son de los pocos héroes que tienen equipos que se reúnen para vencerlos a ellos. Entonces todo lideró a los seis siniestros tanto para acabar con Spidey, como cuando él tomó el papel de Spider-Man, que cambian conciencias y nace el famoso superior de Spider-Man. Lidera un equipo de seis siniestros, pero en este caso para ahí otros planes, no tanto para acabar con Spidey. Y por último de Marvel tenemos al Duende Verde. También lideró su propia versión de los seis siniestros. En algún momento fue líder de otra encarnación de los Thunderbolts, pero aquí es curioso porque él fue líder de un grupo llamado los Dark Avengers o Vengadores Oscuros. Eh, Resaltan un poco el caso de Norman Osborn, que se vuelve un Iron Patriot, que es una especie de versión oscura de Tony Stark. Entonces es curioso que en el MCU Spidey dependa tanto de Tony, y en los cómics uno de sus más grandes villanos es una especie de versión oscura de Tony. Entonces esta contraposición es curiosa. Pero bueno, ya pasando a la empresa del otro lado de la calle, a DC Comics. Aquí hay un fenómeno muy curioso, ya que muchas veces los líderes de equipo suelen ser los personajes de la Batifamilia. Eh, en la Liga de la Justicia, muchas veces el líder táctico ha sido Batman, porque es el hombre de los planes y de las estrategias. Lo mismo pasa en Jóvenes Titanes, donde Dick Grayson, que es el primer Robin, que luego fue Nightwing, hacía la misma función en los Jóvenes Titanes, y lo mismo pasó con Damian, que hacía la misma función en su encarnación de los Jóvenes Titanes. Y también Tim Drake, que es el tercer Robin, acabó liderando Young Justice, ahí un poco apoyado por Superboy, pero era lo mismo, él era el táctico. Y en el caso de Red Hood, que sería el segundo Robin, él fue el líder de los Outsiders. Entonces muchos equipos están liderados por personajes apegados a Batman. Ya también ha habido distintos líderes, por ejemplo en la Liga de la Justicia hay algo ahí muy curiosa porque Superman mucho tiempo fue el líder en sí de todo DC. Conforme a Batman le fueron dando un cambio en la visión y pasó de ser solo un detective disfrazado a hacerlo cada vez más elaborado y muchas veces nutrido por lo que hizo Frank Miller tanto en Año Cero como en Dark Knight Returns. O sea, Batman lo llevaron ahí a dimensiones que no estaban considerados, pero mucho tiempo Superman fue líder tanto de la Liga de la Justicia como casi toda la comunidad heroica de DC, ya que era el ídolo a seguir y el que siempre hacía lo correcto. Hay un paralelismo ahí con lo que es el Capitán América en Marvel. Y otro personaje también ahí bastante fuerte y que forma junto con Batman y Superman una trinidad sería Wonder Woman, que también muchas veces ha liderado a la Liga de la Justicia. Y cuando no es líder también es complicado darle indicaciones, o sea, ella también ya sabe qué hacer. Entonces
Podrá haber muchos líderes, pero pues pocas veces le dicen a Wonder Woman qué hacer. Y ya en interacciones más recientes, Cyborg pasó de ser un personaje de los Jóvenes Titanes a estar en la Liga de la Justicia y le dieron ahí el liderazgo por cierto tiempo. Eh, Antes de la Liga de la Justicia como la conocemos, existió la Sociedad de Justicia de América, que si bien en un principio tanto Superman como Batman con Wonder Woman eran parte de ellos, en los 40, conforme ha ido evolucionando, los han ido alejando. Y un personaje constante en esta JSA, por sus siglas en inglés, es Alan Scott, que es el Linterna Verde original, que ahí no venía del espacio el anillo ni de una corporación ni tenía nada que ver con la voluntad. Lo han ido dando un cambio a que representa todo lo verde, o sea, la vida en la tierra, entonces como una especie de avatar ahí más encauzado a la magia. Ya Alan Scott ha sido un constante ahí en la JSA y por ende una especie de líder, aunque no hay una función tan clara. Eh, Otros equipos, fuera de los que ya comenté, por ejemplo en los Jóvenes Titanes ahí luego Superboy también tenía papel de líder un poco, lo mismo en Young Justice que también era un poco de líder. Ya en otros equipos, por ejemplo en el Escuadrón Suicida, eh, es curioso ya que el líder suele ser Rick Flag. El concepto de Escuadrón Suicida en DC es muy interesante. Son villanos que Amanda Waller recluta para darles misiones básicamente imposibles con la condición de que si la misión es exitosa les reducen años de sentencia. Entonces hay un paralelismo ahí con los Thunderbolts, aunque el Escuadrón Suicida es mucho más viejo y venía de estos cómics de historias militares donde el líder era Rick Flag. Retoman este personaje que es un militar, básicamente Rick Flag, para ser el líder de este equipo de villanos. Y ahí un poco entre él y Deadshot se distribuyen el liderazgo. Pero no es que quieran reformarse como los Thunderbolts, o sea, lo están obligando. Si bien ciertos personajes como Harley han pasado a un lado más gris y a una especie de antiheroína, muchos otros están obligados por la bomba que puso Amanda Waller, no tanto porque quieran cambiar. Y otros líderes que hay de campo, ahí a pesar de que en un principio dije que no me iba a enfocar tanto en cada personaje donde ha liderado, como Thor, como mencioné, o como Spidey, sí es curioso mencionar a los linternas verdes porque ahí a pesar de que ya hay muchos linternas humanos, eh, hay un par que suelen ser líderes. En el caso de Hal Jordan, porque muchos lo consideran el linterna más grande y porque muchas veces ha sido líder de la corporación. También tiene ahí cierto sentido táctico y tiene ciertos planes locos. Pero el otro que hay que recalcar es Jon Stewart, que con su bagaje militar y al ser un poco más sensato y menos temerario que Hal Jordan, suele ser el líder más tiempo. Aparte es más fácil que tipos como Guy Gardner lo sigan, ya que no tiene la arrogancia de Hal Jordan. E inclusive esto lo ha llevado a ser líder de la Liga de la Justicia. Eh, Otro equipo ahí muy curioso que tiene DC es la Legión de Superhéroes, que supone que también se ubican muy en el futuro. Y aquí como deciden al líder es a través de votación. Y entre los líderes que han tenido han sido Mon-El y Cosmic Boy. Eh, Otros equipos está Doom Patrol con Robotman como el líder o los Freedom Fighters con el Uncle Sam, pero ya no son tan famosos o no han invadido otros medios o han sido tan influyentes en grandes eventos. Y ya hay eh, un líder táctico villano, lo cual es curioso, similar a lo que tiene el sindicato siniestro Spider-Man. Están los Rogues de Flash, los cuales suelen ser liderados por el Capitán Cold. Son unos villanos que se dedican más a robar, tienen ciertas reglas, por ejemplo, no matan y aparte tienen una especie de mausoleo privado para donde honran a los que han caído de su equipo. Entonces es curioso ya que los villanos no suelen tentarse el corazón y los rogues este concepto que tienen de ser ladrones con cierto honor
y que haya cierto respeto entre ellos y Flash es bastante interesante. Otras figuras de líderes fuera de Marvel y DC, pero también centrados mucho en los cómics, creo que habría que recalcar a Leonardo de las Tortugas Ninja, porque las Tortugas Ninja tienen una estructura que se repite mucho en otros ámbitos y en muchas historias. Tienes al tipo rudo que va en contra de las reglas, que es Rafael, que tal vez algún día abordemos en comentar un poco más estos personajes que suelen ser como Wolverine, como Hawkeye, tal vez un poco Gambito. Entonces Rafael era este tipo que no suele seguir a los demás y es rebelde y todos bailan al mismo son, pero bueno, esa parte. Tienes a Miguel Ángel, que es como el wild card o el, el comodín, que también mucho de comic relief cae sobre él. Ahí tienes tipos como Spidey, a veces acaba siendo una especie de comic relief. Tienes Nightcrawler, a veces jugaba un poquitín ese papel de ser el tipo más relajado. Flash a veces en DC le cae un poco este papel de no ser tan clavado. Y tienes al tecnológico, que es Donatello, ya sea un tipo como Hank Pym, como Iron Man, a veces el mismo Batman, Buster Gold, que es Buster Gold no, Blue Beetle. Entonces, para que funcionen como una sola unidad, pues tienes al líder, que es Leonardo, que suele ser el que sigue las órdenes de Splinter, el que suele impulsar que estén entrenando, el que suele buscar un equilibrio y aparte aprovechar las habilidades de sus hermanos y se refleja mucho en personajes, por ejemplo, como el Capio, como Cyclops, que siguen esta misma línea. Otros líderes que suelen ser muy comunes en estos equipos es dentro de los Power Rangers. Por lo general era el Ranger rojo el que tenía este papel, que ahí luego es curioso porque el que era el Ranger verde queda malvado, que luego pasó a ser el blanco, que en su momento fue rojo y básicamente ya ha sido casi todos los colores, que es Tommy, es un ejemplo también ahí de líder. Y para ejemplos ya literarios, por ejemplo está Aragorn del Señor de los Anillos, que si bien íbamos a dejar de lado gobernantes, pues él sí es líder de su pequeña unidad, que es la Comunidad del Anillo, que aunque tienen el consejo de Gandalf, pues llega un momento en que él es el que organiza tanto a Gimli como a Legolas. Esto se ve un poco más en las películas, donde pues se enfocan más en el combate, porque visualmente es lo que llama más la atención, pero también es una especie de líder moral, entonces por eso hicimos esa pequeña excepción. Y hay dos líderes también que quería mencionar, que si bien sus historias no suelen ser de combates y de planes de este estilo, por un lado tienes a Mickey Mouse, que suele liderar ya sea a Goofy y a Minnie y a Donald. Cuando suelen tener aventuras, él suele ser como al que todos voltean a ver para ver cómo resolver los problemas. Y un paralelismo ahí está con Kermit o la rana René, que en los Muppets cumple esta misma función de sin quererlo ser el líder, porque todo el mundo voltea a ver cómo solucionar los problemas apoyados por ellos. Y bueno, de líderes charlos no vamos a hablar porque sería politizar y porque ya no hay tiempo. Entonces, creo que esto sería todo por hoy. Hoy va a haber algunos anuncios. De entrada, agradecer su apoyo y a todos los que le han dedicado tiempo a vernos, ya sea en YouTube o a escucharnos en las distintas plataformas. Se agradece, suscríbanse y compartan. También tenemos la página de Facebook de Comics vs Charlos y el grupo Comics vs Charlos oficial, donde pueden suscribirse o unirse. Por lo general se suben memes y cosas así. Y para sugerirles que escuchen un par de contenidos. Por un lado es Akiba Café, que es otro podcast donde también participo. Ahí solemos hablar más de las noticias de la semana en ámbitos de anime, cómics y videojuegos. Y también les sugiero el Librerio, que es otro podcast donde hacen reseñas de libros. Está muy muy interesante. Y creo que sería todo.
Ahí está una imagen de mi super acordeón. Cuídense.